Bueno, vamos a iniciar con la conferencia del psicólogo y neuropsicólogo Enrique Álvarez, destacado profesional mexicano, con más de 3 décadas de trayectoria académica y clínica. Egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, ha dedicado su carrera a la neuropsicología clínica, la educación inclusiva y la comprensión del desarrollo humano en condiciones de discapacidad. Ha sido docente, investigador y colaborador en instituciones de gran prestigio, impulsando un enfoque humano, interdisciplinario y científico en la atención a personas con discapacidad intelectual. El tema que hoy nos comparte lleva por título Miradas familiares y comunitarias sobre la discapacidad intelectual a lo largo de la vida. Recibamos con un fuerte aplauso, por favor. Muy buenas tardes. Agradezco en principio la generosa invitación que se me hizo para venir a exponer y no el pellejo, porque a estas alturas de mi vida ya exponer el pellejo no es nada. Después de 70 años, donde empecé, creo, si la memoria no me traiciona y no me traiciona, con un terremoto en 1957, cuando no existía el término discapacidad. Pero sí existíamos. La historia nuestra ha consistido en buscar qué nombre le ponemos Matarile Dilerón. Ese nombre no me gusta, Matarile Dilerón, y lo hemos cambiado de nombre tantas veces, pero la realidad sigue siendo asquerosamente la misma. La exclusión y la falta de accesibilidad. No voy a señalar los ambientes urbanos, no voy a señalar la accesibilidad, el transporte, el empleo. Puedo señalar que una beca de 3,000 pesos o 5,000 o los que sean no resuelven el problema, porque los censos generales de población y vivienda hablan de las personas con discapacidad, pero se refieren a la persona, como si no tuviera padre, madre, hermanos y más parientes. Es decir, es el singular. Es un problema individual que se torna, cuando mucho, en un problema familiar. Pero la familia tiene que rascarse con sus uñas, si es que uñas tiene. Pero usualmente no la hay. Deseo empezar así, no por el asunto clínico, neuropsicológico y demás, porque me parece, con el auditorio que tenemos, irrelevante hablarles del cerebro, las neuronas, el sistema límbico y la corteza cerebral, porque no nos sirve para nada. Hoy, aquí. En esa época, fue 1957, y la memoria no me traiciona. Nací en la Ciudad de México. Ese terremoto fue premonitorio. Tiró el ángel de la independencia y le rompió la pata izquierda, la pata que no me funciona. Pero cayó el ángel de la independencia y después fue colocado en su lugar. No existía el imán aún. No existía el INPI aún. Es decir, Instituto Mexicano de Asistencia a la Niñez, Instituto Mexicano de Protección a la Infancia. No existía el DIF, no existía ninguna institución que atendiera públicamente esto, a no ser la caridad de las monjas, hermanas de la caridad y asociaciones privadas, como los Reinos, Hospital Escandón de México, la Clínica Primavera y otra serie de instituciones que atendían a los niños abandonados en cuartos de hotel, en cuartos de hospital, en la calle, no solo porque eran abandonados, porque sus padres estaban en la miseria. Pues bien, entre 1960 y 1970 viví internado en un lugar que se llamó el Centro de Recuperación Infantil. El nombre es curioso porque decía Centro de Recuperación, no de rehabilitación, no de inclusión, no de atención a la diversidad, no de integración. Parece ser que la lengua nos come históricamente, aunque no resolvamos absolutamente nada. Ese centro de recuperación infantil era dirigido por hermanas de la Caridad de la Orden de Vicente de Paúl, hermanas de la Caridad Vicentina. En ese internado, por fortuna, éramos 40. Y digo por fortuna porque era mixto. Es decir, había niñas y niños. Y eso le da otra visión a la vida.
porque hay mujeres, porque hay hombres, porque el mundo no está dividido en géneros o en clases o en áreas de discapacidad, como después en el 70 apareció con la Dirección General de Educación Especial, cuando es nombrada Odalmira Mayagoitia primero, después la doctora Margarita Gómez Palacio Muñoz, después Eliseo Guajardo Ramos, periodo en el cual fue el director técnico de la Dirección General, prácticamente hasta el 93. Es decir, sí sé de lo que hablo. No me lo platicaron. En ese internado éramos 40 entre ciegos, amputados, deficientes mentales, personas con síndrome de Down. Eran los términos de época los que estoy usando. Hoy el término deficiencia mental está vetado. En esa época yo era lisiado. Ahora ya el término lisiado está descontinuado. Después un gobernador de Morelos, de cuyo nombre sí puedo acordarme, del PAN, Sergio Estrada Cajigal, me dice, es que tú eres una persona con capacidades diferentes. Y le digo, ¿quién las tiene diferentes tú? ¿Y quién las tiene iguales? Vamos, ni los gemelos las tienen iguales. ¿Y quién las tiene diferentes con respecto a quién? Seamos claros. En mi acta de nacimiento dice Enrique Álvarez, no dice persona. ¿Para qué me buscan otro nombre? Pues lo entiendo a la vuelta de los años. Si no, ¿a quién le dan los recursos públicos? Si no es a las minorías. Las minorías de personas con discapacidad. Las minorías LGBTQ, X, Y y Z. Las minorías en la pobreza extrema, que no es la pobreza. Hay otra pobreza, que no es la extrema. Aparte está la otra mitad de la población del país y del mundo, las mujeres, que ahora se agrega un nuevo concepto, poblaciones vulnerables. Es decir, la historia de nuestra historia es la historia de qué nombre le ponemos. Mataril, Heril, Herón, pero cómo no lo resolvemos Mataril, Heril, Herón. Nunca le preguntaron a las personas que estábamos en el internado, entre todos los que estaban, todos teníamos apodos, pero entre los renglones torcidos de Dios, lo anormal eran los que estaban fuera del lugar y lo normal éramos nosotros. Para nosotros lo normal era ver chuecos, ciegos, sordos, amputados, minusválidos, inválidos, atípicos. Hasta mi cartilla del Servicio Militar Nacional dice: el ciudadano Enrique Álvarez está inútil a la patria por secuelas de polio. Es decir, para el Ejército Federal Mexicano soy un inútil a la patria. Léase textualmente, según el reglamento de inutilidades de la Secretaría de la Defensa Nacional. Pero es irrelevante si sé o no sé. Lo que importa es que tenga un papel que diga que tengo la cédula que me identifica como persona con discapacidad. Si no la tengo, tampoco lo demuestro. Y si no lo demuestro, pues tampoco soy beneficiario de una beca que no resuelve nada y que tampoco aporta gran cosa. En ese internado estuve 10 años, del 60 al 70. Después leí un libro que se llama Internados, de un sociólogo canadiense, Erving Goffman. Internado se llama. Él se refería a los hospitales psiquiátricos. Después publicó otro libro, el primero en el 71, el segundo en el 73. El mismo autor, Erving Goffman. El libro se llama Estigma. Y ese era el otro problema, el problema del estigma. Para esa década de los 70 yo ya había visto la película Fenómeno, de un tal Todd Browning o Fritz. Un circo donde estaban todos los fenómenos. Pase a ver a la mujer sin piernas que se volvió tarántula por no comerse la sopa. De esas experiencias circenses tenemos muchas. Y hablamos de las personas de baja estatura. Y si vemos las escuelas de arquitectura del país, ninguna crea un ambiente arquitectónico accesible para personas de baja estatura. Todos debemos medir lo mismo. En consecuencia, baños, tazas, puertas deben estar hechas para las personas de la misma estatura. Hay de aquel que sea chaparro, o sea grandotote, o hay de aquel que tenga una obesidad mórbida. Ya quedaron excluidos por su condición. Aunque sigamos utilizando, somos bien incluyentes. Planteo estos problemas por dos razones que planteó don Juan, perdóneme que le diga así,
porque no me sé su nombre completo, si no se lo decía completo, pero no tengo duda de que la pregunta me la hizo mi mamá una vez cuando me salía y me iba a un billar, porque yo vivía de jugar carambola, vivía en una colonia popular, después del internado, jugando carambola y viviendo de los que les podía ganar, porque a los que no, pues me ganaban. Iba a la escuela y me dice, ¿a qué vas a la escuela? Tus hermanos te van a cuidar. En la actualidad mis hermanos me piden siempre apoyo, porque resulta que no me cuidan ni se encargan de mí. En 1968, febrero, nació un hermano mío con un daño cerebral, un problema cardiovascular congénito, y los médicos, como a muchos de ustedes les habrán dicho, se muere en 2 horas. No se murió. Hoy cumple 60 años. Trabaja en un centro de atención múltiple, tiene diagnóstico de déficit intelectual, acabó la prepa, se sabe la Ciudad de México de memoria en transportes públicos y no necesita saber más. Con eso está integrado laboralmente. 35 años de antigüedad. Me pregunto, ¿con qué autoridad moral, ética, profesional, un médico dice es que yo tengo el título y mi cédula y te puedo decir que se va a morir? Quiero ver que me la cumpla. Yo se lo dije a uno, ¿y qué me dice que no te mueres tú primero? Me estás amenazando. Y los papás me dicen, ojalá y se muera mi hijo antes que yo. Esa es una preocupación histórica de los padres y cuidadores primarios. ¿Qué va a ser de mi hijo cuando no esté? Dicho de buena manera, como decía en la segunda versión, don Juan, de la acepción un día después. Tenemos el primer día. En el primer día, perdón, ya me brinqué la presentación. Pero quiero pasar a la siguiente, porque esa sí es importante de la presentación. Bueno, ahorita aparecerá. Es un fragmento de un poema del poeta chiapaneco Jaime Sabines. Y no es de su poema Los Amorosos, es otro poema. Tiene un título que sea No lo desprecies. Al amanecer ha de irse, pero te dejará una enseñanza que no podrás olvidar. Los amorosos, como decía don Juan, buscan, lamentablemente no encuentran. No encuentran porque el amor es la búsqueda perpetua. Por eso, aunque no encuentran, siguen buscando. Una señora en consulta me decía, es que ya no quiero ver a mis hijos así, tenía 3, uno detrás de otro, con parálisis cerebral por problemas al nacimiento. Me dice, ya no los quiero ver. Digo, ¿ese es su problema? Sí, sáquese los ojos. Seguro que los va a dejar de ver. No, no me refiero a eso, no se burlen de mí. Lo que quiero es que paren de sufrir, pues mátelos. Pare de sufrir. Si no se burle de mí, no, no me burlo. El problema que generalmente no encontramos es que el problema está en la pregunta, no en la respuesta. Esperamos respuesta para una pregunta que no tenemos clara nosotros también. ¿Qué va a ser el día que yo me muera? No está en sus manos, palabra de honor. Si fuera Dios, tampoco se lo resolvería, porque no está Dios para resolver ese problema. Entonces, son 2 las aproximaciones que sugiero en esta presentación. Esta había sido escrito en el primer testamento del hombre. Léase el ser humano, ese es un defecto de nuestra ley. En realidad debiera ser de nosotras, todas las personas. Y nos olvidamos del lenguaje inclusive, porque todos somos incluidos en nosotros. Pero nosotras no están incluidas en nosotros. Son las historias de la exclusión hasta lingüística. Por otro lado, me olvido ahorita del ¿por qué utilizo déficit y no discapacidad? Según mi experiencia,
Yo tengo un déficit físico debido de las secuelas de poliomielitis y sarampión de la última oleada de la década de los 50. Otros también la tienen, pero no están aquí. Es decir, yo tengo una deficiencia física, pero no estoy discapacitado como para no. La discapacidad es una construcción social que deriva de los obstáculos y barreras que no podemos o derribar, y cuando no se pueden, hay que darles la vuelta. Era más fácil poner la rampa que tirar este piso de poder, de la sede del saber a la sede de la ignorancia. Otra falsedad. Ni es cierto que el que está aquí es el que sabe y los que están allá no saben. Yo tampoco sé qué decirles. ¿Qué sigue después? Palabra de honor. Es más, no sé qué sigue con mi hermano cuando ya no estemos nosotros. No sé qué sigue conmigo. Tengo un hijo también. Y a él sí le han preguntado qué se siente tener un padre con discapacidad. Porque esa tampoco nos la hacemos. Es una pregunta muy interesante. ¿Qué hace un hijo cuando tiene un padre con discapacidad? Él se va a hacer cargo de toda la vida de él. Entonces, ¿para qué queremos familia? ¿Y para qué queremos políticas públicas? Si los gobiernos invierten en otras cosas que para ellos son prioritarias, menos este asunto. Según el último Censo General de Población y Vivienda, en México el 4,7% de la población tiene algún tipo de discapacidad. Hablo del 2020. Eso significa en promedio entre 7 y 8 millones de personas con discapacidad. Si una de estas personas vive en una familia de entre 3 o 4 miembros, resulta que multiplico 3 por 8, ya me da 24 o 25 millones de personas que tienen que vérsela con el asunto de la discapacidad. Y los maestros, y los médicos, y los hospitales, y la rehabilitación se vuelve un problema económico y privado. ¿Quién lo paga? Uno va a las instituciones de salud pública y no, con la beca bastará, tal vez. Y tampoco es cierto. En realidad, considero que el problema, una cosa es el déficit, el síndrome de Down, por ejemplo, que plantea usted, y otra cosa es la discapacidad o la deficiencia. Su hijo puede tener un síndrome de Down, ese es un problema genético, no te preocupes. Hay 2 personas que pueden tener un síndrome de Down y que además visto ahora, porque tengo un canal de YouTube que se llama La Comuna de la Palabra. Tuve una chica y le hice una pregunta que a algunos les preocupa. Mi hijo, porque además la mayoría de los trabajos escritos son de niños. El niño con autismo, el niño con parálisis cerebral, el niño con síndrome de Down y el adulto. También se hace adulto y la adulta también se hace adulta. Es mujer, tiene necesidades hormonales, afectivas, sexuales, culturales, qué sé yo, y están fuera de la jugada. ¿Por qué? Pareciera ser que el niño es un niño eterno y siempre lo tratan como si fuera un niño y es un adulto, que es tratado como un adulto en chiquito. Y resulta que esa persona que se hace grande tiene que trabajar. Pero resulta que la única opción es dentro del núcleo familiar. Sí, la familia tiene las condiciones culturales, económicas y laborales para ofrecerle las alternativas. Yo no conozco Mérida. Le comentaba a don Juan hace un rato que tiene más de un cuarto de siglo que vine y el Mérida que veo hoy no es el Mérida que vi hace 25 años. Y cuando vine, efectivamente, las condiciones sociales, económicas y políticas eran otras. Y seguramente las condiciones para atender y apoyar educativamente a personas con síndrome de Down no se hacían esa pregunta en esa época, yo nunca la vi. Pero hasta ahora, la chica que entrevisté es una experta en síndrome de Down y Alzheimer. ¿Cuál es la correlación positiva entre demenciación y síndrome de Down? ¿Cuántas personas con síndrome de Down les espera la posibilidad de demenciarse? Otras no. No son equivalentes el síndrome de Down y la demencia, porque la demencia y el síndrome de Down no son equivalentes. Uno es un trastorno del desarrollo, por así llamarlo. El problema es que el desarrollo no acaba a los 10 años, sigue. Y las angustias siguen. Y don Juan se pregunta, y con don Juan mucho más que él, ¿qué va a ser de mi hijo cuando no esté? Y entonces no se permite ni enfermarse, no tienen derecho a distraerse. El cuidador primario carga una cosa que se llama el síndrome de Burnout, o carga, entre otros fenómenos,
sentimientos de culpa de que no puedo cuidar bien a mi papá, lo estoy descuidando, se va deteriorando y yo debiera ayudar más, pero ya no puedo, estoy cansada, los hermanos no apoyan igual, etcétera. El cuidador parece ser que no existe tampoco. Me olvido de si es el familiar. El problema de la interdicción, al rato nos vamos a echar ese tiro. Por lo menos la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad ha sido clara. En su artículo 12 señala claramente que los Estados-nación deben prohibir la interdicción. La Suprema Corte de Justicia de la Nación en México ya la declaró inconstitucional. No así las diferentes entidades federativas para hacer la norma oficial. El problema de la interdicción, si yo tradujera del latín el término interdictio, es algo así como poner entre juicio, en tela de juicio, la capacidad jurídica para representarse a sí mismo. Entonces lo va a tener que representar otro. Y si se muere el interdictor o el responsable, el tutor. Los problemas aparecen otra vez, pero esos ya son de orden jurídico o psicosocial. No me voy a meter ahorita al orden psicosocial o jurídico, ni quiero meterme al asunto de si hay procesos similares entre la demencia de Alzheimer y el síndrome de Down, por lo menos en la proteína que aparece en Alzheimer y que en síndrome de Down aparece incrementada, lo cual no demuestra que vayan a acabar allá. Eso lo discutíamos con esta persona que lo está investigando. Lo está evaluando directamente con personas que tienen síndrome de Down, que tienen más de 40 años, que pueden ser evaluadas y que desean participar en esta investigación. No cuesta nada más que traer a la chica y evalúe a todos los que quieran aquí y vea lo que son indicadores neurobiológicos de la proteína que se activa en el caso del Alzheimer. No quiero decir que efectivamente si hay una correlación positiva causal, es decir, si hay síndrome de Down es probable que haya Alzheimer, porque hay Alzheimer y no necesariamente tuvieron síndrome de Down. Y también hay la inversa, personas con síndrome de Down que no terminan en Alzheimer. Hay otro tipo de demencias además, la demencia frontotemporal, la del Bruce Willis, el duro de matar. Ese que primero lo diagnosticaron con afasia. El mismo Jack Nicholson, el de Atrapado sin salida, tiene una demencia frontotemporal. Se hacen famosas porque a los que les da son famosos. Pero si le diera Juan de las Pitas, nadie repara en ello. Y entonces son preocupaciones que quedan muy personal y subjetivamente dentro de uno, como sentimientos fenomenológicos o existenciales. ¿Qué quiero decir con esto? Que tengo la impresión de que la mejor estrategia que existe es la flexibilización del manejo de la información. Es decir, entre más se hace adulto uno, cualquier mortal, cualquiera de nosotros, más lento se vuelven sus tiempos de reacción. Se tarda más en responder con la misma eficacia que respondía 30 años atrás, pero eso es normal. Se me olvidaron las llaves. Me voy a regresar a la casa a ver si no las dejé y las traigo en la bolsa del pantalón. Se me olvidaron los lentes y los traigo puestos. De verdad nos pasan esas cosas con la memoria. Esos fenómenos tienen que ver con la organización de la actividad con base en la esfera motivacional y de intereses. La mayoría de los terapeutas y maestros trabajan con juegos para niños a los adultos con síndrome de Down y ya no se puede. Son adultos, hay que tratarlos como merecen, como adultos. Y eso implica flexibilizar los sistemas de... Ahorita voy a brincarme toda esta, exceptuando estos tres. Hay dos colores en las líneas que ascienden de abajo arriba, de izquierda a derecha. Es la curva del desarrollo y la curva de la maduración. La curva de la maduración está determinada biológicamente y la del desarrollo tanto biológicamente como por el aprendizaje. Pero el aprendizaje tiene una cosa que se llama la línea verde. La influencia deliberada de un adulto, un experto, un maestro, un terapeuta, que se propone provocar ciertas consecuencias
en la persona sobre la cual interviene. Y yo lo planteo en este orden, si se me desaparecen, pues no aparecen como quiero, pero yo puedo tener una curva de desarrollo como esa. El rojo es una curva N del desarrollo. Por N le voy a decir una curva normal de cualquiera de nosotros, con o sin síndrome de Down, con o sin parálisis cerebral, con o sin autismo. Es su curva del desarrollo. A lo largo del desarrollo hay diversos eventos. Hay niños que en la infancia, además de ese asunto, tienen una infección, se caen, tienen un trauma de cráneo, etcétera. Y eso implica una caída, que es la línea café. El verde aparentemente no tiene una causa identificable. Es lo que sería un proceso demencial, que ya pierde la memoria. La memoria es la inmediata. ¿Qué desayunaste hoy? Huevos. ¿Y ayer qué desayunaste? Huevos. ¿Y ayer? Huevos. ¿A poco todos los días desayunas huevos? Bueno, no. ¿Qué más desayunaste? Huevos. Es decir, hay una cosa que se llama perseverancia. Hay una incapacidad de inhibir la respuesta inmediata. Y da la reacción que se llama perseverancia. Es una actividad perseverante. Otra, de pronto me decía una tía que mi memoria no me engaña, me dice, ay hijo, se murió mi esposito, ¿sí lo sabías? Claro que sí, tenía 3 meses que se había muerto, todos lo sabíamos. Es que quiero regalarte algo que me dejó. ¿Qué le dejó? Una cosa que los hombres traen colgando por delante. Tía, sí, la traen aquí en el cuello. ¿Qué será? ¿La lengua? Yo tratando de ver cómo mis reacciones la ayudaban a encontrar la palabra que busca. Eso se llama anomia. Pierde la capacidad de perder el nombre y entonces hace un circunloquio. Entonces le hago el gesto con la cara y le digo, una corbata. Y me la da. Es decir, en la evaluación no solamente se trata de aplicar pruebas o baterías, se trata de abrir la mente para interpretar lo que el otro está enfrentando y luchando. Porque la señora sabía que se estaba deteriorando. Eso la deprimió. Ahora decía el psiquiatra, tiene depresión. Y el neuropsiquiatra le recetó un antidepresivo, indudablemente. Pero aparte de la depresión, hay que mandarlo con el geriatra, porque ya se está demenciando. Y luego con el tanatólogo, el experto en tanates. Es decir, hay que tener el valor para bien morir. Y yo tengo la impresión de que hay que tener el valor para bien vivir, porque la muerte va a llegar un día. Y cuando llegue, bienvenida. El destino nos va a alcanzar algún día. Tengo la impresión de que a veces nos consume más esa pregunta existencial. De ahí la pregunta, y es legítima, no la estoy invalidando, estoy diciendo que lamentablemente nos absorbe y como no tenemos la respuesta, nos entra más y más angustia y ansiedad. Y resulta que en esta lógica, también la edad, a ver, no, ese no es. Ese no lo puse yo, Les juro que no tengo perro. Bueno, haya sido como haya sido, decía un tal Felipe Calen, dijeron, haya sido como haya sido, hay 3 referentes que son fundamentales y aquí me voy a servir de un caso que es para mí fundamental. La chica, y digo su nombre porque su madre y su padre me lo autorizaron, con permiso escrito que se llama consentimiento informado. Se llama Isaura Margarita Porras. Nació en un hospital y no supieron qué diagnosticarle. A los 2 meses en la Ciudad de México le diagnosticaron ceguera. Y a los 6 meses en otro de Cuautla le diagnosticaron además síndrome de Down. Es decir, era síndrome de Down y ciega. No hubo escuela ni hospital que la admitiera, o porque la escuela era para ciegos o la escuela era para deficiencia mental o intelectual. La primaria la hizo con una maestra particular y en exámenes de INEA.
La secundaria la hizo con la misma maestra particular y en exámenes de INEA. La preparatoria la hizo en el Centro de Atención de Educación Especial CAED, de prepa, de secundaria abierta. Y la licenciatura en música en la Escuela de Teatro, Danza y Música de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos la hizo con nosotros. Es pianista. Lo único que sabe hacer es tocar el piano, la madre. Pues que no le quite su condición el derecho a ser título de pianista. Ha dado conciertos en Puerto Rico, Costa Rica, Colombia, Venezuela. La pensábamos traer aquí, pero ahorita su familia está lamentablemente en un estado que también le preocupa mucho. ¿Sí? Una enfermedad que le consume el tiempo. Tiene 43 años. Pero hubiera estado bien que la escucharan tocar el piano. Porque toca a Franz Liszt, a Federico Chopin, toca valses y polcas de pianistas mexicanos. Y yo le preguntaba, ¿cómo aprendiste con las dos manos a la vez? Tiene oído absoluto. Porque no existen partituras en piano para braille o en braille para piano. Ella aprendió braille, naturalmente, como una chica ciega. Y con síndrome de Down y una licenciatura en lo que sabe hacer. La pregunta que se podrían hacer es por lo que tiene ahorita su criatura, quien sea, con lo que ustedes tienen, ¿en qué se le puede apoyar para que en eso se realice? Porque cada quien se realiza en lo que tiene, no en lo que no tiene. Y nuestra histórica evaluación clínica es, no puede hablar, no puede caminar, no puede... Sí, eso ya lo sé, por eso se lo traigo. Tráigamelo cuando lea. Ah, no, pues para eso ya no te lo traigo. Pues si ya sabe leer, ¿para qué te lo traigo? Yo te lo traigo para que le enseñes a leer, para que le enseñes a escribir. Te lo traigo para que le enseñes contenidos académicos de la escuela. Entra a la escuela y los maestros me llaman. Oiga, es que su hijo, bueno, cuando está en mi casa haciendo las cosas mal, yo le hablo a usted. Maestra, venga a cuidar a mí con la casa. Parece ser que entonces la exclusión y el desprecio, el estigma, son la fuente que utilizamos para atender a esas personas. No sabe hacer esto, no. Sí, eso ya lo sé. Lo que me interesa es qué puedo hacer yo para que pase de ese estado a uno de mejor capacidad en lo que sí puede hacer sin miedo. El propósito es que mis ayudas, lo más pronto posible, dejen de ser necesarias y ganen autonomía y libertad esa persona. Por eso el propósito de la intervención centrada en la comunidad y en la familia. Aquí la familia es la que se fletó, le compraron el piano. La chantajearon, me dijo el papá. Digo, ¿cómo la chantajeaste? Dice, le dije, si aprendes a leer braille, te compro el piano. Pues aprendió en 3 meses. Le tuve que comprar el piano. Cuando se tituló, un amigo le regaló una marimba. Aprendió sola a tocar la marimba. Se la trajeron desde Chiapas. Digo, es que a veces aprendemos a ver con los ojos del desprecio. No, no va a poder. Se va a morir. Y eso se llama profecía autocumplidora o efecto Pigmalión, que fue lo que le pasó a Edipo Rey. El oráculo le dijo, va a matar a su padre y a su madre. ¿Y qué hicieron su padre y su madre? Hay que matarlo para que no se cumpla la profecía. Les dio lástima el niño. Lo regalaron. Y el niño entonces fue creado sin conocer a su madre y a su padre. Cuando los conoció, como no sabían que era su madre y su padre, se enamoró de su madre y mató a su padre por su madre. Se cumplió la profecía. Es decir, hicieron todo lo necesario para que se cumpliera. No va a hablar, no va a caminar, va a ser como un vegetal. Eso le pasó al Premio Nobel de Literatura 1994, Kenzaburo E. Le dieron el Premio Nobel por toda su obra escrita. ¿Qué hacer ante un hijo con discapacidad? ¿Por qué? Porque el hijo de este personaje tuvo los efectos de las explosiones de Hiroshima y Nagasaki y tuvo un tumor cerebral impresionante. No le daban 2 horas de vida. El personaje se llama Ikari Oe. Es uno de los pianistas más importantes de Japón. Digo, para pronósticos, ni los deportivos, ni el América va a ganar, aunque le vayan al América muchos, ese es otro pleito. Pero y el Cruz Azul, pues me da pena decirlo, pero nomás no gana. Por más que decimos, esta es la nuestra, pues no lo es.
Pero ¿saben qué? Los del Cruz Azul somos como los papás y las mamás de las personas con discapacidad. Ese es nuestro año, ya chingada. Y no, resulta que perdemos. Pero seguimos buscando, porque los amorosos buscan, porque el amor es la búsqueda perpetua, porque el amor es eso, una entrega incondicional con las pocas uñas que nos queden, porque no tenemos otra. Las uñas, organizarnos como comunidad, ¿qué es lo que hicimos en la Universidad de Morelos? Entonces el rector fue mi alumno. Le dije, mira, creamos un centro de atención a personas con discapacidad y de inclusión a la universidad, a todos los que quieran, autistas, ciegos, y los que quieran y tengan la prepa. Les hacemos un examen diferente, lo hacemos en braille. Sí, pero al mismo tiempo que para el otro alumno, igualdad de oportunidades. Espérate, no me jodas. El trato igual a desiguales es injusto. Una persona para leer una página en braille se tarda más tiempo que una persona para leer una página con los ojos. Por lo tanto, la persona ciega debe tener más tiempo para hacer el examen que la persona no ciega. Y la persona sorda debe tener un intérprete de lengua de señas en la escuela que le maneje las materias. ¿Sí? Y debe tener equipos de apoyo en las aulas para las diferentes carreras. Pues empezaron a entrar a la universidad. En la universidad tenemos hoy casi 100 egresados con diferentes tipos de discapacidad. Después me corrieron, me jubilaron, porque políticamente ya no éramos del gremio que teníamos buena relación con el gobernador y nos la jugaron chueca, lo que se llama los pleitos políticos que terminan juridizados y me jubilaron. Digo, me combino, ya jubilado, hago lo que quiero. Antes también, porque hacía estos programas de inclusión que sí han funcionado hasta ahora. ¿Por qué no hacer una asociación de inclusión de las llamadas tipo casa de medio camino? En el día se entrenan, mientras están los padres y familiares y se van aportando. La única alternativa que veo, palabra de honor, es una actividad orientada hacia la familia, porque no hay más que la familia. No soy quien para contárselo. Yo la única hija, porque una señora me dice, le digo, ¿sabe usted qué se siente? Me dice, ¿sabe usted qué se siente? Tengo un hijo así 13 años y después me dice, hijo, me quedé como frío. Dije, en la más de hora sí que le digo. Lo primero que le dije, no he tenido un hijo así, pero sí he tenido una madre como usted. Pregúntale a su hijo qué siente tener una madre como usted. O un padre como usted. Porque nosotros nos vemos como la víctima. Es que ¿por qué Dios me castigó así? Pero es el castigado es su hijo. El que no puede caminar es su hijo. El que tiene las dificultades es su hijo. El que enfrenta el desprecio y la exclusión es su hijo. El que enfrenta es que eres un tarado y no aprendes es su hijo. Vaya castigo que le impusieron a usted. A usted le hubiera dado un cáncer de seno si salió con él. Pero no, el castigado fue su hijo. Dejó de ir a terapia. Como a los 3 meses se me acercó y me dice, ¿sabe qué? Ya lo pensé. Creo que tiene razón. A veces no somos capaces de descentrar nuestro propio punto de vista y pensar que el otro también sufre. Un muchacho en Buenos Aires le preguntó al doctor Ascuaga, ¿te entra la depresión? Dice, yo no sabía qué era eso. El día que vi llorar a mi mamá, ese día dije, mejor no hubiera nacido. ¿Qué quiero decir con esto? Esos son los 2 referentes de cualquier estrategia que sea exitosa. Más allá de los recursos, porque los recursos son fundamentales. ¿Y quién mejor para negociar con las instancias de gobierno? Si el gobierno le da el Teletón, y de verdad, ¿qué hace el Teletón para esto? ¿Por qué no le ha de dar un aporte a Mitas con una asociación en Mérida, donde sea, que tiene un proyecto que se llama, hacia un día después, no importa cómo se llame, se puede llamar los alienados, los discapacitados, como guste, pero que sea una alternativa y que digan las familias, ahí espero que entre mi hijo. Y que ese hijo diga, yo quiero estar con ese grupo. Creo que ese sería el mayor logro. Y eso solamente está en 2 términos.
la rehabilitación basada en la comunidad y la inclusión orientada hacia la familia. Porque la familia es la cuidadora primaria, man que nos pese. Y debo decirlo públicamente, en trauma de cráneo es evidente en neuropsicología. Un joven se accidenta y el cuidador primario es la esposa, la mamá, la abuelita, la hermana, y tienen que dejar de trabajar o estudiar. El varón se vuelve o sigue siendo el abastecedor. Pero el trabajo es desigual. La carga emocional es desigual. Las mamás sufren los reclamos. Me ha tocado verlo, una chica que se suicidó, que le reclamaba a su mamá, es que atiendes mejor a mi hermano que a mí. Y ella decía, pues es que tu hermano lo neta más que tú. Otra señora en España se acaba de suicidar queriendo matar a su hija. Murió la hija y ella no. Está en la cárcel por homicidio. Esos casos se ven como judiciales y nota roja, pero son casos que debieran llamarnos la atención porque el cuidador primario debe ser objeto de ese programa también. Para ayudar hay que tener que dar. Yo no puedo dar si no tengo, y si no tengo estabilidad emocional, si no tengo recursos intelectuales, cognitivos y equipos de apoyo, ¿con qué enfrento? Decía Juan Rulfo en una de sus famosísimas obras, o nos apoyamos todos o nos morimos aquí juntos. Ese es el dilema. Yo cierro mi boca, palabra de honor, porque creo que no tengo más que decirle. Lo técnico, como quiera que sea, eso se aprende leyendo libros, investigando, pero lo importante es la actitud ante la vida, el no darse por vencidos ni aún vencidos, el no sentirse esclavos ni aún esclavos, el ser como un clavo viejo y oxidado, enderezado y lavado, un clavo que sigue clavando. No hay que darse por vencidos ni aún vencidos. Gracias, hasta la próxima. De todas maneras, la presentación se les queda aquí, entonces pueden hacer con ella lo que quieran porque lo que produce un intelecto no es propiedad intelectual privada, es colectiva. Yo lo aprendí de otros, de un internado de monjas y de quienes escribieron también. No es mío, es de peso. Muchas gracias, psicólogo Álvarez, por su visión profunda y por recordarnos que la inclusión comienza en la familia y se construye en comunidad. Aplausos, por favor.